RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta hora queremos saludar y agradecer la amabilidad que tiene con RCR al doctor Luis Suárez Ognio, médico epidemiólogo. En su momento ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Doctor Suárez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de Enlace Regional de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy preocupante lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Sin caer, digamos, en el análisis de contexto político, que no es justamente el motivo de esta conversación, esta inestabilidad que estamos viviendo, ¿de qué manera, afecta justamente para un tratamiento serio, un trabajo que todos los peruanos anhelamos, ¿no? Erradicar, tratar de controlar al máximo esta pandemia? Bueno, sin duda, ojalá que sea una situación que se solucione prontamente, porque el trabajo frente a la epidemia es multisectorial. No solamente el sector salud, que si bien es cierto, lleva la batuta y es el rector de la salud en el Perú, pero el enfoque tiene que ser multisectorial. El apoyo a las familias más necesitadas, el ordenar el suministro de los alimentos. Se ha hablado mucho de que los mercados pueden ser un punto importante de contagio, igual que el transporte público, el que este sea lo más ordenado posible, educación para mantener, digamos, a los niños, a los jóvenes en su desarrollo personal. O sea, es multisectorial. Y requiere el trabajo de todos los ministerios y también de los otros sectores, ¿no? Incluso el sector privado en apoyo. Entonces, esperemos que esto a la brevedad se resuelva para poder volver al trabajo multisectorial que se estaba reiniciando. Ahora, las cifras que se conocen en los últimos días, doctor Suárez, ¿cómo interpretarlas desde el terreno de la realidad, ¿no? Hemos visto, hay un incesante número de contagios, el nivel también de fallecimientos de una u otra manera está siendo bastante preocupante. Las cifras en el plano mundial ya nos colocan como un país con una alta tasa de letalidad frente al COVID-19, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo estos hechos? ¿Por qué se están desbordando justamente las cifras? ¿Cuál es la razón principal? Sí, o sea, en primer lugar, las cifras peruanas son críticas, de eso no hay duda. Quizás ha habido una mala interpretación de la población cuando se dijo que terminaba la cuarentena estricta y las personas empezaron a salir, a reunirse en grupos, a visitar a la familia, a viajar al interior del país, y esto no ha estado bien, ha sido contraproducente. La transmisión es persona a persona. A nadie le va a llegar el virus por la ventana de su casa. La transmisión es persona a persona. Tenemos que ser conscientes de que si salgo de la casa, tengo que salir protegido, con mascarilla y con protector facial mejor, que debo seguir conservando la distancia hacia otra persona. Tengo que ser consciente de eso, porque si yo salgo libremente y me reúno con amigos o voy a visitar a la familia, de repente paso un domingo con la familia todos juntos riéndonos y algunos días después el abuelo empieza a tener síntomas, se agrava y puede fallecer. Recordemos que quienes transmiten principalmente de un sitio a otro son los pacientes asintomáticos que aún no tienen síntomas y no se les puede reconocer. Entonces tengo que reconocer que yo podría ser un vector de la enfermedad y llevar el virus a mi casa. Al parecer no hemos entendido eso y tenemos que tomar medidas. No debo salir de casa si no es imprescindible. No debo viajar al interior del país si no es imprescindible. Así se está transmitiendo la enfermedad. No hay otra manera. No hay a quién culpar de lo que está pasando más que a nuestro propio comportamiento, que tiene que ser lo más consciente posible. Usted ha tocado un tema central, ¿no? Uno, la necesidad que la población comprenda y sea lo suficientemente responsable que el COVID-19 es letal, por un lado, ¿no? Y que es una cadena de transmisión permanente. Pero estamos también configurados a otro escenario, doctor, ¿no? El escenario social, ¿no? El escenario de una
crisis económica. ¿Cómo, de una u otra manera, combinamos esos dos escenarios y buscamos, ¿no?, que esto tenga una prevalencia suficientemente manejable, ¿no? Pero además tenemos, y ustedes lo conocen muy bien, muy de cerca, las limitaciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a medicamentos, en cuanto a médicos, ¿no?, que es una situación que se ha llegado casi al límite en estos momentos, ¿no? O sea, en esa situación, ¿cómo enfrentamos esta pandemia? Bien, a ver, veamos que las medidas de control podemos organizarla en 3 niveles. El primer nivel que hemos experimentado todos, digamos, fue de un confinamiento estricto. Nadie sale de sus casas. ¿Qué se buscaba con esto? Siendo una enfermedad que se transmite persona a persona, si todos están en casa, se esperaba de que el virus cesara la transmisión y que no hubiera casos en pocas semanas, ¿no? O sea, ese era el objetivo, tratar de retrasar lo más que se pueda la transmisión de persona a persona. Segundo, se levanta la cuarentena estricta, pero deben quedar 2 cosas. Un segundo nivel de algunas medidas normativas que evitan que hayan reuniones, que hayan espectáculos públicos, que se formen grupos de personas, y eso yo puedo normar, por ejemplo, el aforo de los mercados, las filas en el banco, la distancia en el transporte público, eso se puede normar. Pero el tercer nivel, que es el más importante y que debe estar siempre, es el comportamiento de las personas. O sea, si yo tengo, usted dice, para poder mantener la economía tengo que trabajar, para poder subsistir tengo que trabajar, pero para poder salir a trabajar tengo que cumplir las medidas personales. Tengo que entender que si yo mantengo una distancia mayor a 2 metros, estoy disminuyendo el riesgo de que me infecte. Que si uso mascarilla, me estoy protegiendo más. Pero lo que estamos viendo es gente con la mascarilla debajo de la nariz, reuniéndose en grupos, conversando a menos de medio metro, y así se están infectando las personas. Se puede reactivar la economía, podemos salir, pero manteniendo las medidas del distanciamiento, no grupos, no reuniones familiares, no viajar, es la única manera. Hasta que no tengamos la vacuna, la única manera de protegernos es siendo responsables nosotros mismos. Porque vuelvo a repetir, nosotros, cualquiera que salga a la calle, puede contagiarse y traer el virus a la casa, y estamos viendo en los hospitales en los últimos días que están llegando familias enteras, con el antecedente de que se reunieron por un cumpleaños o invitaron a almorzar a todos, pensaron que ya nada pasaba, y están llegando familias enteras, y están falleciendo papá, mamá, es terrible. Y esto es importante que entendamos, que la mayor parte del control está en el comportamiento de cada uno de nosotros. Ahora, mucho se incide, doctor Luis Suárez, en el aspecto, y en otros países hay incluso ya experiencias inmediatas en el trabajo comunitario, ¿no? Incluso aquí, en plena pandemia, se han dado a conocer algunas normatividad justamente para la atención en lo que se conoce como el primer nivel. Usted es una persona con mucha experiencia e incluso lo he escuchado con mucha atención, ¿no?, explicar que este es un punto clave justamente en el manejo de una pandemia. ¿Qué es lo que está fallando en este primer nivel en el país? Bueno, el Perú tiene una red grande de primer nivel de atención. Estamos hablando de los centros, de lo que llamamos en Perú centros de salud, puestos de salud, postas sanitarias, o sea, los establecimientos que están más cerca de la población, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es la importancia de un tratamiento precoz, cuando los síntomas no son graves. Si a las personas se les puede identificar cuando recién empezaron los primeros síntomas y se les da un tratamiento muy temprano, se puede evitar que la enfermedad progrese y se vuelva más severa. Estamos en camino, o sea, de lo que sé, de lo que el Ministerio de Salud nos está comunicando, es que el primer nivel de atención está muy bien organizado en estos momentos. Están las brigadas incluso saliendo a las casas a ver a los pacientes. Y bueno, esta es la estrategia, ¿no?
Y no solamente yo creo quedarnos en el primer nivel de atención, sino incluso empezar a trabajar ya con las comunidades organizadas. Esto que estamos hablando de las medidas preventivas, muy bien puede organizarse en cualquier barrio, en un caserío, la población puede organizarse para cumplir las medidas. De repente, 2 personas delegadas del barrio son los que hacen las compras, reparten los alimentos a la casa, organizarse para el trabajo. Hay mucho que se puede hacer para evitar contagiarse. Si no hay contagios, no van a haber enfermos graves. Y estamos viendo las limitaciones que tenemos como país para atender enfermos. Por más que hemos crecido de 250 a cerca de 1.500 camas de cuidados intensivos, no son suficientes. La cantidad de enfermos es tal que los hospitales siguen llenos. Entonces tenemos que, no debemos esperanzarnos en que va a haber cama UCI o pensar en que vamos a tener oxígeno. Tratemos también de hacer lo posible para que no hayan más casos graves. Hay que hacer todo el esfuerzo de prevención y, como les vuelvo a decir, la prevención empieza por la decisión personal, por el comportamiento de la familia. Podemos organizarnos como barrios para ayudarnos mutuamente, como usted muy bien dice, la comunidad organizada para evitar que sigan habiendo más contagios. Ahora, ¿la cuarentena focalizada ha sido una buena medida, doctor Luis Suárez? A ver, cuando hablamos, acá le llamamos cuarentena al confinamiento, al hecho de quedarnos en casa obligatoriamente la mayor parte del tiempo, ¿ok? Así es. Bien, entonces estamos en la medida restrictiva para tratar de frenar la transmisión, y esa medida restrictiva debe ser de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar. Estoy de acuerdo en que sea de esa manera focalizada, donde ya disminuyó mucho la transmisión. No es necesario estar en confinamiento estricto, pero sí cumplir las otras medidas, o sea, seguir cumpliendo el comportamiento individual, porque lo que va a pasar es lo que ya se está viendo, ¿no? Estaba disminuyendo el número de casos, la gente sale a la calle, se reúne, conversa con los amigos y está aumentando nuevamente el número de casos y fallecidos, ¿no? La cuarentena focalizada está bien, porque eso me dice, donde hay mayor transmisión, tengo que ser más estricto, pero aún en todo el mundo la pandemia está activa, aún en todos los departamentos del Perú la pandemia está activa y no debo bajar la guardia en ningún momento, ni como persona, ni como familia. En ningún caso, entonces, amerita en este momento una cuarentena general, como la que teníamos al inicio de la pandemia. Si hubiéramos aprendido todos con responsabilidad el comportamiento individual, si cada uno de nosotros logra tener el control sobre la prevención de la enfermedad, es decir, siempre que salgo con mascarilla, siempre que salgo mantengo la distancia, evito salir si no es necesario. Si todos tuviéramos esa conducta, no nos infectaríamos. La posibilidad de volver a una cuarentena general existe, porque si siguen aumentando las muertes o las infecciones, no va a haber otra manera, y de repente puede ser más estricta. Depende del comportamiento de nosotros. Yo creo que estamos a tiempo de demostrar como persona y como familia que podemos tomar medidas. Y hago un especial llamado a los jóvenes, sobre todo los menores de 18 años que han empezado a salir, están reuniéndose con los amigos, jugando fútbol, abrazándose. Ellos pueden llevar el virus a la casa. Tienen que ser muy responsables y parte de su tarea en el hogar es la prevención. Ayuden a sus familias a protegerse, a que no se infecten. Esto es tarea de todos los miembros de la familia. Los más vulnerables son los mayores de 65 años, las personas enfermas. Ellos están quedándose en la casa, pero el virus se los estamos llevando. Así que todo depende del comportamiento que tengamos cada uno. El Colegio Médico, como al inicio de cuando se tomó la decisión de hacer una cuarentena estricta, ¿no? Había planteado tomar esa medida, avaló esas medidas que tomaron las autoridades. En esta oportunidad vuelve a plantear ese tema otra vez, en la medida en que en realidad está viendo y justificando en el incremento de los contagios. Entonces el Colegio Médico está diciendo, bueno, sería, ¿no?, quizás oportuno que en este caso se dé una cuarentena general, ¿no?, de 15 días para que este tema vuelva a reencauzarse. ¿Podría funcionar de esa manera? Podría ser, pero vuelvo a decir, si las medidas restrictivas las puede tomar el gobierno,
Pero si cada uno de nosotros no cambia, no se compromete, el riesgo va a persistir. Porque va a haber algunas personas que, por más estricta que sea la cuarentena, van a haber algunas personas que van a tener que salir de la casa para hacer la compra de los alimentos o para ir al banco. Si esa persona no sale tomando las medidas con responsabilidad, igual va a traer el virus a la casa. O sea que el confinamiento general, la cuarentena generalizada, reduce el riesgo, pero no lo elimina totalmente. Lo que sí lo va a eliminar totalmente es si cada persona actúa de manera responsable, manteniendo la distancia, usando la mascarilla, saliendo el menor tiempo posible, no salir, no viajar si no es imprescindible. Con ese comportamiento, en otros países, en Europa, por ejemplo, no tienen cuarentena, no tienen una cuarentena estricta, pero con el comportamiento de las personas han logrado reducir muchísimo la transmisión. Ahora, hay un tema que está de suma preocupación y que está, diríamos, generando mucha angustia a muchos padres de familia, doctor Suárez, es el hecho de los contagios en los niños. Toda la información que se está señalando con esto, inclusive tenemos fuente de compañías aseguradoras que están sumamente preocupados por los requerimientos que están haciendo cada vez más los padres de familia ante la presencia del COVID en niños y adolescentes. Sí, o sea, bueno, en los niños hay una paradoja que hay que entender, ¿no? Ellos tienen mayor socialización, se reúnen en grupos, se entran fácilmente en contacto, entienden de repente menos fácilmente el riesgo de transmisión. O sea, son los más susceptibles a infectarse, pero ellos no hacen enfermedad grave. Los niños no se van a enfermar gravemente, incluso pueden ser totalmente asintomáticos, pero sí pueden tener un rol importante en llevar el virus hacia otras personas. No, por eso es que las personas que trabajan directamente con niños, en otras epidemias hemos visto, por ejemplo, las epidemias de influenza, los que se enferman rápidamente son los profesores, porque son los que tienen mayor contacto con niños que ellos pueden estar asintomáticos, pero le transmiten la enfermedad. O sea, el riesgo de una enfermedad grave para un niño es muy bajo, no es cero. Hay niños que también hacen enfermedad grave, pero es muchísimo más bajo que el de las personas adultas. En esta enfermedad hay una relación lineal de a mayor edad, mayor gravedad de la enfermedad. ¿En qué casos en particular, por ejemplo, un niño puede estar afectado de manera más grave, ¿no? con el COVID? No se sabe completamente, han habido algunos niños graves acá, incluso en Perú. Uno de los factores es la obesidad infantil, la obesidad juvenil es un factor de riesgo. Otros son problemas inmunológicos, hay algunos niños que tienen trastornos de inmunidad, es decir, bajas las defensas, que pueden estar también en riesgo, ¿no? Pero la obesidad juvenil es uno de los factores más importantes. Otros países, por ejemplo, yo recuerdo cuando nos preparábamos para la pandemia de H1N1, ¿se acuerdan? En el 2009, cuando tuvimos, varios países colocaron en sus planes de preparación para una próxima pandemia el mejorar el estado físico de la población. Una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio continuamente, a tener un buen estado físico, va a tolerar mejor una enfermedad grave, incluso si tiene que entrar a cuidados intensivos. Y eso es parte de lo que tenemos que mirar, como dicen, de la nueva normalidad o del futuro. Sabemos que el riesgo de pandemias va a existir. Esta no va a ser la última pandemia que vamos a vivir y tenemos que prepararnos para ser una población más saludable en todas las etapas de la vida, ¿no? Para enfrentar situaciones parecidas. Finalmente, doctor Suárez, en medio de esta pandemia, tanto en el Perú y en el mundo, nos preguntamos, ¿estamos cerca de una vacuna? Sí, eso sí es una buena noticia, gracias a Dios sí. Las vacunas pasan por una serie de etapas para su desarrollo. Para hacer una síntesis, primero se realizan lo que se llaman las pruebas preclínicas, que no se hacen en personas, se hacen en animales de experimentación, en ratones, en monos. Después viene la fase clínica. La fase 1 se prueba la vacuna en algunas decenas de personas, se ve que sea una vacuna segura, que induzca la producción de anticuerpos. Después se pasa a la fase 2, que son estudios de eficacia
que se hacen ya en cientos de personas, y esto demoran algunos meses, y después pasan a la fase 3, que son la fase de efectividad. Se evalúa la efectividad y aquí son en miles de personas. Por lo menos hay 6 estudios en fase 3, es decir, están en la última fase de investigación y que deben terminar estos estudios antes de fin de año. Y si las vacunas cumplen con todos los requisitos de ser efectivas y sobre todo de ser seguras, empezará la fase de producción, ya la fase de producción en masa. Y eso significa que podríamos tener ya vacuna produciéndose en el mundo a fin de año, y probablemente en los primeros meses del próximo año ya produciéndose a gran escala y llegando a todos los países del mundo, ¿no? Entonces, un escenario optimista es que antes del primer trimestre del próximo año pueda estar ya repartiéndose la vacuna a más tardar en todo el mundo para poder vacunar, empezando siempre la vacunación por los más vulnerables, como son los mayores de 65 años y los trabajadores de salud, que son nuestra fuerza estratégica para enfrentar esta pandemia. En Rusia ya se está vacunando masivamente, según las informaciones de la prensa internacional, doctor Suárez, pero también había alguna discusión sobre ese tema, que cuán confiable puede ser una vacuna que aparece en este instante, cuando lo que se tenía previsto era que podrían estar entre septiembre y octubre. Claro, debo aclarar eso. Las vacunas se rigen por normas internacionales de cómo se produce, cómo se autoriza, cómo se oficializa, digamos, una vacuna, ¿no? Entonces, Perú reconoce ciertas normas internacionales, se llaman farmacopeas, que son las normas internacionales de registros de medicamentos, etcétera, ¿no? Una de las regulaciones más conocidas en el mundo es la FDA de los Estados Unidos, también las normas europeas, las normas japonesas, etcétera. Entonces, dentro de ese mundo, por decir, con una regulación abierta, clara, tenemos 6 vacunas en fase 3, ¿no? Que son las que se conocen, y hay otro grupo en fase 2 que pronto van a terminar. Hay 2 vacunas que ya se están utilizando. Una de ellas es una vacuna de China, que se la está utilizando solamente en el ejército, y otra vacuna que se está produciendo en Rusia, como han salido las noticias, pero son bajo los estándares de sus propios países. O sea, esas vacunas no han cumplido todavía estándares internacionales, pero dentro de su país sí han sido autorizadas para su uso, ¿no? Ninguna de esas vacunas, o sea, esa vacuna rusa no está dentro de las vacunas que están dentro de las expectativas peruanas de poder adquirir. Basado en esos protocolos internacionales que existen, doctor, también ha habido una información que señalaba que había un laboratorio chino que quiso hacer una especie de prueba de las vacunas aquí en el Perú, pero el Perú no habría aceptado. Estamos y hemos escuchado también a la ministra señalar que se está trabajando en ese tema para que posteriormente el Perú pueda hacer un acuerdo con algún laboratorio para que se hagan pruebas directas acá en el Perú, y de esa forma tener cierta prevalencia a la hora, por ejemplo, de la producción de estas vacunas. ¿Cómo anda ese tema? Usted pertenece al comando COVID, ¿no? Al comando vacuna, digo, al comando que está gestionando la vacuna desde el sector privado. Ok, a ver, son tres situaciones diferentes que permítame aclarar. Por favor. Quien es el órgano decisor, quien va a hacer, digamos, los acuerdos y comprar la vacuna, es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria, es quien tiene los contactos con la Organización Mundial de la Salud y que está haciendo estos convenios con los laboratorios que posiblemente son los que van a producir la vacuna. Recordemos que todavía no hay, dentro de las vacunas que se están observando, todavía no hay ninguna que está a la venta así en general, digamos, ¿no? Todavía están en fase de investigación. Entonces, es el Ministerio de Salud el órgano rector y quién es el responsable. El grupo que, bueno, nos han denominado así, Comando Vacuna, en realidad es un grupo externo, totalmente voluntario, que lo que hemos estado haciendo es brindar nuestro asesoramiento al Ministerio de Salud. Nosotros no hacemos ninguna negociación ni estamos participando directamente de lo que hace el Ministerio de Salud. Somos un grupo, vuelvo a decir, asesor externo. Y lo tercero es los ensayos clínicos que podrían realizarse en el Perú. Eso también va aparte del ministerio.
porque la investigación tiene que ser independiente. La investigación es una relación entre el equipo de investigación peruano con el equipo de investigación del laboratorio o del instituto extranjero que produce la vacuna, y es un acuerdo entre ellos. El Estado no puede participar porque es el regulador. En este caso, el Instituto Nacional de Salud, que pertenece al Ministerio de Salud, es el ente regulador de la investigación en el Perú. Por lo tanto, no puede ser juez y parte. El que venga un ensayo clínico, que yo creo que sí va a venir, y más de uno, es una relación entre un centro de investigación, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de San Marcos, hace un acuerdo con un laboratorio internacional para hacer un estudio en el Perú. Esa es una relación de partes entre ellos, tienen que cumplir las reglas nacionales, presentan el protocolo al Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Salud lo aprueba y pasa a ser el supervisor de cómo se desarrolla la investigación, pero eso no depende de que el ministro o alguien converse con un laboratorio, en absoluto, al contrario, respeta la independencia de la investigación y cumple su rol regulador de la investigación. Y tengo la seguridad que se van a hacer estudios en el Perú. Doctor Luis Suárez Ognio, sumamente reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia, muy amable de su parte, que tenga buen día, muy gentil. Gracias a todos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.